Che, hablemos de lo que quieran, ¿eh? No hay mucho orden hoy, si quieren. Si no, arranco más o menos con esto y vayan preguntando todo lo que quieran. Bueno, entonces decíamos, a ver, voy a compartir. Compartan. Díganme cuando ven. ¿Están viendo? Se ve. Sí, se ve. Dice navegación de crucero segunda parte. Sí. Bueno, entonces sigo. Entonces, muy bien. Fenómeno. Vamos a ver tres cosas hoy. Cómo preparar el barco para crucero, navegar con mal tiempo, y me pareció mal terminar con toda esta cosa de dramática del mal tiempo, y cómo pasarla bien con buen tiempo. Este es un videíto, a ver. Digo, este es programa típico de navegación de crucero, por ejemplo. Esto es con los chicos bastante chiquitos, este debe ser 5 o 6 años, los chicos ya están grandes. Navegando por barco alquilado. Difícilmente haya en algún lugar del mundo los pibes la pasen mejor que acá. ¿Sí? Cuando estamos navegando, ellos timoneando, ellos haciendo la navegación, haciendo todo. Estamos viendo chicos, en serio, ¿no? ¿Sí? La chiquita tiene 3, creo, y acá el timonel tiene... El timonel tenía 9 años, creo, Ramiro, 9... Sí, 8 o 9 años, no más. Y les decía, bueno, a ver, me parece que no sé por qué lo puse este acá. Bueno, está bien, no importa. Sigamos, sigo. Vamos a poner el barco. ¿Qué hay que hacer para preparar el barco antes de salir de crucero? Lo primero que hay que hacer, antes de irse de crucero, un crucero largo, digo, ¿sí? Y digo un crucero largo, como decíamos la otra vez, que la condición del crucero, más que la distancia, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a ir, no? ¿Cuánto tiempo voy a estar navegando? Lo primero es sacarlo del agua. ¿Sí? Eso debería hacerlo siempre, y si me voy de crucero especialmente. ¿Sí? ¿Qué reviso si lo saco del agua? Digo, pero no una mirada, es una revisión exhaustiva, buscando dónde está mal. Primero, golpes, ¿sí? Y seguramente la roda y la parte anterior del quillote va a ser lo que está más golpeado. Siempre los barcos golpean la roda y el quillote, ¿no? Fijarse si no hay fisuras entre el quillote y el casco. No todos los barcos tienen los bulones en ese punto. Hay barcos que lo tienen más abajo incluso, ¿no? Que tienen parte del quillote hueco, muchos barcos, y los bulones están bastante más abajo. Pero lo que sufre del barco es la unión entre el elemento vertical del quillote y la parte horizontal del casco. En esa parte el barco sufre mucho. Buscarles microfisuras ahí es muy importante. Obviamente, uno lo que tiene que mirar habitualmente, sobre todo si va de crucero, son los bulones del quillote. Y la otra es la bocina de la hélice, que es el punto donde generalmente en todos los barcos algo de agua entra. Y es realmente peligroso si esto no está en perfectas condiciones. Sigo. Lo saqué, lo revisé, estoy tranquilo. Voy a la palera. Y hay que mirar, o sea, sería razonable antes de salir, subir y mirar el tope del palo, revisarlo bien, ¿sí? Las pastecas, la cajera, los desvíos, cómo están las brisas, cómo están, si hay que cambiar la lamparita de la luz de posición, es el momento, la fijación de las antenas, todo. Generalmente esas cosas se aflojan, se tuercen, se rompen, se desgastan. Es el momento de que donde hay desgaste o roce, que es el primer problema que tienen los barcos de crucero, ¿no? Es navegar mucho tiempo implica que todo se roce muchísimo más, con muchísima más intensidad de lo que uno está, lo que el barco está habituado a tener, ¿sí? No es lo mismo navegar, yo qué sé, 96 horas seguidas, que irse 4 o 5 veces en los fines de semana a dar la vuelta al perro. El barco casi no sufre nada y el desgaste es mínimo, ¿sí? La verdad es que 2, 3, 4 días navegando genera un montón de roces en un montón de lugares que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya está, ya revisé todo. Revisé
subí el palo, revisé las crucetas, me paré a las crucetas, vi los martillos de los obenques, revisé todo, toqueteé todo un poco, apreté todos los tornillos que faltaban, cambié el que estaba mal. Bien. Cubierta ahora. Te reviso. Una cuestión que es básica para el confort de un crucero, que no entre agua, que el barco esté seco. ¿Sí? Es un buen momento, cuando se va al crucero, para pensar en que en algún momento hay que cambiar los burletes. Los burletes de los tambuchos y de las lumbreras se resecan y finalmente entra agua por ahí. Los burletes todos se resecan. Hay que pensar en cambiar, en algún momento del barco hay que cambiar los burletes. ¿Sí? ¿Dónde más entra agua por la cubierta? Candeleros y guardamancebos es el lugar habitual. ¿Sí? Es donde uno hace fuerza habitualmente, se agrandan los agujeros, se aflojan los tornillos. Entonces es el lugar donde el barco también ha sufrido más en términos de estanqueidad. Aparte, piensen que es el lugar por donde corre el agua en la cubierta. Cuando uno embarca un poquito de agua, el agua corre paralela a la cubierta, pegado a la orla. Y justo donde están los bulones de los tornillos de los candeleros. ¿Sí? Candelero, que el púlpito, el candelero, los candeleros, los guardamancebos estén firmes, es fundamental. ¿Sí? Bien. Cornamusas es otro lugar donde el barco ha sufrido seguramente un infierno de tirones. ¿Sí? Es donde se va a aflojar también. Sacar la cornamusa, sellar y volver a poner, no es una mala idea en algún momento de la vida del barco. ¿Sí? Pero, digamos, más allá de todo eso, lo fundamental es pensar que para ser realmente confortable, el barco tiene que estar seco adentro. ¿Sí? Yo sé que van a decir que es un imposible, que ningún barco está seco adentro nunca. Sí, es cierto. Pero tratemos que esté lo más seco posible. Es como una especie de utopía que hay que tratar de alcanzar. ¿Sí? El otro tema, si el palo es pasante, como la mayoría de los barcos, el otro punto complicado es la carpeta, o sea, el fuelle este que tapa el agujero, el espacio que hay entre el palo y la fogonadura. ¿Sí? Generalmente está acuñado porque tiene juego, porque hay que acomodar la puesta a punta del palo, etc. Eso se seca, se raja, se abre. Si tiene un palo que no es pasante, que termina sobre cubierta, ese lugar no tiene ningún inconveniente. ¿Sí? Pero en la mayoría de los barcos que tienen palo pasante, parte del palo se mueve bastante. ¿Sí? Así que necesitan un elemento flexible. ¿Sí? Con un par de abrazaderas y una pieza de goma o de lona impermeable es suficiente en general, pero también se seca y se gasta. ¿Sí? Así que por ahí entra agua. Piensen que todos donde entran los cables de cubierta y del palo a la cabina, a la carroza, tienen que tener un cuello de cisne. No es malo llenarlo con silicona, esta silicona eléctrica que evitan agua, y evitar que ese lugar entre agua. Incluso generalmente el punto de la fogonadura sobre la cubierta o en la carroza es el punto que entra más agua en el caso de una tumbada. ¿Sí? Si no tiene todo cerrado. Es el punto más flaco del barco, si el barco está efectivamente hermético y cerrado. Así que, bueno, eso es muy importante. Bueno, y ahora empezar la maniobra. ¿Qué hay que revisar? ¿Sí? Si se van de crucero y van a irse a varios lugares, van a fondear y levantar el ancla muchas veces. ¿Sí? Mucho más de lo que están habituados. Entonces es fundamental que todo eso funcione a la perfección. Porque la verdad es que se trabe el guiador, o que no ande, en el caso de un barco grande, si van a fondear y tiene mucha cadena, prácticamente pensar en tirar y levantar el fondeo a mano, lo hacen una vez, lo hacen dos, y el tercer día dicen, me quedo porque no puedo levantar más el fondeo, porque es un infierno, ¿no? Piensen que un barco no muy grande, ¿sí? que se prepare para el crucero, lleva 30, 40, 50 metros de cadena por lo menos. ¿Sí? Y unas anclas de respeto más o menos grandes, 15, 20 kilos. Yo tengo una de 25 y tengo 60 metros de cadena. No lo puedo levantar a mano. Es imposible levantarlo a mano. Lo puedo levantar tirando la cadena de a metro con bastante dificultad. Es decir, malacate no lo levanto. Entonces, finalmente uno quiere ir a ningún lugar porque tiene que fondear y levantar el fondeo. O sea, tener el malacate es fundamental en buen estado.
¿Sí? Repaso las luces de navegación, toda la maniobra, obviamente, ¿sí? ¿Y el interior qué tendría que mirar? Bueno, entradas posibles de agua. Que las bombas estén andando bien, ¿sí? La verdad es que tener un par de bombas eléctricas que funcionen perfectamente es la diferencia entre pasar la bomba y tener un dolor de cabeza enorme, ¿sí? Las bombas de mano también, ¿no? Es fundamental que un barco de crucero no dependa de electricidad para achicar, en el caso de cualquier emergencia. Un par de bombas con buenas salidas al exterior, ¿no? Que tengan buen volumen, que sean fácilmente operables también es fundamental. Instalación eléctrica, obviamente, que es un punto flaco, difícil para todo el mundo, ¿sí? Un barco mediano, instalación eléctrica, en general, uno empieza a ver los cables y es como un plato de tallarines imposible de entender. ¿Sí? Nadie sabe en el barco, hay que conocerlo mucho para saber qué es cada cosa. ¿Sí? El motor, que es lo recomendable es que lo vea el mecánico antes de que nos vayamos, ¿sí? Eso no significa que uno se desentienda totalmente del tema, porque cuando estén, como el tema, hablamos de cruceros, la absoluta autonomía, no va a estar el mecánico, a no ser que lleven uno, que llevemos un médico y un mecánico, ya son dos, que cada vez hay más gente arriba del barco. A no ser que no tenga un mecánico que conozca perfectamente el motor y que tenga las ciencias adecuadas, nadie va a poder arreglar nada. Y les va a pasar inevitablemente en un crucero largo que el motor, por ejemplo, le va a entrar aire o va a chupar agua. ¿Sí? O sea, saber purgar el motor y cambiar los filtros de combustible de un motor gasolero es básico. Lo tienen que poder hacer con los ojos cerrados, saber dónde está todo. Revisar los tanques, que es obvio. El momento es el momento de lavar los tanques, ¿sí? Sacar el gasoil viejo, haber juntado un seguro, haber basura seguro en el fondo del tanque. Eso es uno de los problemas para el cual se tapar los filtros. Cuando el motor, cuando se quede con poco gasoil, va a chupar toda la porquería del fondo, sobre todo en el momento peor, que es cuando hay rosca, que es cuando se agita toda la mugre del fondo. ¿Sí? Están usando el motor bastante tiempo porque había rosca y hay ola, se levanta toda la porquería del fondo, el motor empieza a chupar la porquería, se tapan los filtros y se quedan sin motor en el peor momento. Pues es un buen momento antes de crucero lavar el tanque. ¿Sí? Y lo de agua pasa lo mismo, no porque el motor se pare, sino porque se van a parar, va a ser el inodoro. Cuando empiecen a tomar agua mala. ¿Sí? Bueno. Y después, digo, van a encontrar internet. Yo esto podría ser, si uno hace la lista de chequeo de las cosas que tienen en los barcos, son infinitas, pero infinitas. Así que hay cientos de sitios de internet con listas de chequeo del barco que son larguísimas, larguísimas. Yo les recomiendo que para hacer una chequeo la hagan ustedes, no tomen la de nadie, ¿sí? No tomen la de nadie. Úsanlas como referencia, pero fíjense efectivamente en su barco qué tienen que chequear. Y le van agregando siempre a la lista las cosas que van viendo, las que ya chequearon en algún momento y las que no chequearon. ¿Sí? Pero la lista de chequeo es una cosa muy personal, en general. Bueno, y otras cosas que tenemos que verificar. Elementos de seguridad, obviamente, todo. Todo tiene que estar funcionando, todo tiene que estar a mano, todo el mundo tiene que saber dónde están, ¿sí? Y tienen que estar no vencidos. Y después, como, digamos, esta cuestión de la autonomía, el correlato en la cuestión de la previsión, uno tiene que estar muy tranquilo de que está preparado, dicen los que saben, que estar esperando lo mejor y preparado para lo peor. ¿No? Es decir, esperando lo mejor y preparados para lo peor. ¿Y qué les puede pasar? Estadísticamente, el accidente más común es romper el timón. Es un tema estadístico. Los barcos de crucero, cada vez que tienen un accidente, ustedes van a tener 10 accidentes, y 8 y medio, el 85% de los accidentes son rotura de timón. ¿Sí? O pala, y mucho más común en los barcos que tienen sistema de cable y timón de rueda y guardines, cortar el cable o romper los guardines. Es bastante común. O sea, revisémoslo. Lo razonable en un barco de crucero seguro es tener un timón de fortuna. Tanto el timón, una pala, inclusive estoy pensado para improvisar en el caso de que sea una pala, o
y además una caña. Los barcos en general, muchos, la mayoría de los barcos de timón de rueda, tienen la limera del timón hasta la cubierta y tienen la posibilidad de poner justamente en un tintero al efecto, meter la caña de fortuna y timonar con la caña. ¿Sí? Algunos barcos de estos muy modernos que tienen esos dos timones, yo qué sé, no tienen lugar, porque está prácticamente todo el mismo lugar. No hay manera de poner una caña ahí. Pero, por ejemplo, los barcos que tienen cockpit central, y sobre todo los queches, tienen muchísimo lugar en la popa, y la limera prácticamente llega a 1 metro o menos de la popa. O sea que les queda todavía 3 o 4 metros delante para poner una caña grande. ¿Sí? O sea que se puede timonear bien, porque la verdad es que un barco pesado grande, si la caña es muy cortita, no van a poder moverlo. Tiene que tener una caña larga para no hacer tanta fuerza, porque el timón realmente tira mucho. Bueno, entonces romper el timón, ya están preparados, esperando que no pase, pero preparados para saber qué harían si se rompiera la pala o si se rompiera el sistema de gobierno de la rueda, ¿sí? O eventualmente la caña. El segundo problema es incendio. Hay dos cosas que en general uno no tiene, pero que debería tener cuando se va de crucero. Uno es el matafuego automático en la sala de máquinas. O sea, el matafuego que tiene detector y que se dispara solo apuntando sobre el sector que probablemente se prenda fuego del motor. ¿Sí? Que es el lugar donde los dos incendios posibles son eléctricos, los tres en realidad, el motor, y después en la cocina. Y hay una cosa que también, que por ejemplo en Europa es obligatorio como elemento de seguridad para un barco de crucero, y acá no están los elementos de seguridad, que es la manta ignífuga. La manta ignífuga es una cosa maravillosa. Es un pedacito de lona relativamente chico, que no ocupa nada de lugar, que si uno tiene al lado de la cocina y algo se prende fuego, la pone encima y se apaga todo. Y no tiene que hacer ningún despelote. Lo tira encima de lo que sea, eso le quita el oxígeno, como una manta, efectivamente, pero como no se prende fuego, es suficiente para apagar casi cualquier foco de incendio. Pero sirve si uno la usa, si la tiene a mano, si la tiene guardada, debajo de no sé qué cuántas cosas, el momento que se está prendiendo fuego sonaste. Hay que tener la mano en la cocina, básicamente porque es el lugar donde probablemente tengan un problema de fuego. Y el otro problema que pueden tener es desarbolar. ¿Desarbolar qué? Bueno, llevemos. La cizalla es un garrón llevar una cizalla, no sirve llevar una chiquita. No sirve una cizalla que no corte el diámetro de la jarcia que tiene su barco. O sea, es una cizalla grande, pesada, molesta. Bueno, hay que llevarla, porque no hay manera de cortar un cable rápido sin una cizalla. ¿Estamos? Y la otra cosa indispensable para mí, que hay que llevar siempre para una jarcia, es prensacables del mismo diámetro de la jarcia. Si tienen 3 diámetros de jarcia, 3 diámetros de prensacable. Le va a resolver la vida siempre. Un prensacable y un pedazo de cable resuelve cualquier cosa. Hacen un lazo, le ponen prensacable que se aprieta con una pinza, con una llave, y prácticamente reemplazan cualquier cosa que se corte. Y el otro problema que uno podría estar más o menos precavido de que puede pasar es hacer un rumbo. ¿Sí? Ya todos habrán visto y se sabe que hay 20 formas ingeniosas de tomar un rumbo en el barco. Que le pongo la vela por afuera, que no sé cuánto, que yo qué sé. En general, todas esas son bastante complicadas porque cuando hace un rumbo es cuando está ahí rosca. Si, no hace, si hace un rumbo uno navegando 2 nudos y le pegó un tronco y es un nudo chiquito, no hay mucho problema. El tema es cuando rosca, etc. Entonces, hay una cosa maravillosa que todo barco de plástico debería tener, que es la masilla epoxi subacuática. Hay una masilla rápida que seca, creo, en 2 minutos cuando mezcla los dos componentes y tapa cualquier cosa. Por supuesto que con presión se sale, ¿sí? Pero podrían obturar tirándose abajo del barco, obturando una rajadura en el quillote y el casco tranquilamente, que lo obtura completamente. Pero hay que tener el barco fondeado y estar afuera. ¿Qué pasa si en un rumbo? Bueno, un buen truco, y es muy útil, y esto me lo enseñó un gallego,
en Canarias, que lo llevaba y lo había hecho, y me mostró cómo lo había hecho, y es realmente muy útil, es tener esta masilla y unos pedacitos de contrachapado, con terciado finito, varios pedazos de diferentes tamaños. ¿Y cómo hace? Bueno, mira, es muy fácil. Los cascos tienen, depende del casco, pero los cascos de barcos más o menos de mediana dimensión, debajo de la flotación, tienen espesores importantes de plástico, ¿sí? 15, 20, 25 milímetros de espesor. Si uno tiene el tornillito de Durlock, el tornillito con punta mecha, que tiene 10 milímetros, no atraviesa el casco, pero puede poner un tornillo en el casco como una emergencia tranquilamente. O si entonces, cuando uno tiene un rumbo relativamente chico, estamos hablando, ¿no? Si el del Titanic no lo arreglan con esto, si es a lo largo. Pero si tiene un rumbo de 15, 20 centímetros, agarra una placa, la embadurna con esa masilla, la pega contra el casco, como es finita, toma la curvatura del casco, ¿sí? No va a quedar exacta, pero la masilla va a rellenar los agujeros, digamos, la diferencia que haya entre la forma del casco y la forma de la chapita esta de madera, el terciadito, y le ponen los tornillos T1. Si uno tiene un taladro, que yo tengo, por ejemplo, un inalámbrico, un atornillador inalámbrico, con los tornillos de cabeza de punta mecha, que son de cabeza ancha, de Durlock, los T1, que tienen 10 milímetros, le pone 10 tornillos contra el borde del casco, directamente con el casco, que no atraviesan ni llegan ni la mitad del casco, y eso queda absolutamente obturado. Le resolvieron todo el despelote, por lo menos por un tiempo. ¿Sí? Después va a haber que reparar el casco otra vez cuando llegue al puerto. Pero ahí se zafaron de todo esto. O sea, tenerlo previsto no está mal. ¿Hay preguntas sobre esto? No, veo que no. Bueno. No. Bueno, algunos trucos. Algunos trucos para esto. Las drisas. La drisa siempre se va a cortar. ¿Sí? Es normal cortar una drisa en el momento si uno las revisó, si navega mucho tiempo. Porque la drisa se va a cortar, con la vela izada, obviamente, en el primer tramo de la drisa. Los 15, 20 centímetros primeros, que es donde pega la vuelta casi 180 grados y que roza contra la pasteca, etc. Ese lugar es el que más sufre. Sobre todo, por ejemplo, si uno va en popa, hay bastante ola, el palo se bambolea, la mayor se mueve y empieza a rozar. Y después de 3 o 4 días de rozar, probablemente se vaya a cortar. ¿Sí? Porque está sufriendo, está haciendo mucha fuerza. ¿Y cómo hago para el corte? Es bastante sencillo. Cuando compren las drisas, compren un par de metros más de largo. Y todos los años le cortan a la punta de la drisa 10 centímetros. Ya no va a estar en el mismo lugar. O sea, el desgaste se va a ir corriendo. Y tienen drisa para 15, 20 años. ¿Sí? Habrá gastado 2 metros más de drisa nada más. ¿Sí? Porque si no se corta, y cuando se corta se cae la vela, hay que subir el palo. ¿Sí? Ya que subieron al palo antes de irse y no tenían guita para drisas nuevas, o para poner una drisa, si tienen un lugar disponible, lo recomendable es pasar un cabito frito de guiador. Tener un cabito de guiador en la cajera libre del palo y tener todas las drisas disponibles ya pasadas con un guiador, las que estoy usando, digo, y las que no voy a usar, de manera que yo tengo que pasar una drisa nueva, saco de otro lado un cabo de lo que tenga y lo puedo pasar la drisa sin tener que subir al palo. En el peor momento eso es genial, ¿sí? Y no gasté nada, porque pues un cabito es una porquería, ¿no? Un cabito de 2 milímetros o de 3 milímetros, no hace falta nada más que aguante el peso de la drisa, no más que eso. ¿Sí? ¿Cómo para colocar una drisa adicional sin hacer demasiado lío? Bueno, otra vez, una pasteca y 2 prensacables en el extremo superior del stein, tanto del proel como el popel, le agrega una drisa exterior al barco. ¿Sí? Prácticamente es en el mismo punto donde tira la drisa normal del barco y va a ser una drisa fabulosa de emergencia. Es una tontería hacerlo, es muy fácil, y si uno quiere poner una drisa porque no tiene, deja un cabito guiador para que la pasteca no golpee, porque pone una pasteca cualquiera. No hace falta poner una especial de drisa.
digamos, fija, sino que va directamente en el extremo superior del stay proel, 2 prensacables agarrando el grillete que sostiene en la pasteca giratoria. Y con eso listo, ¿sí? Y con eso tiene una DIX adicional. Bueno, problemas eléctricos. Uno de los problemas eléctricos que uno puede tener siempre es que el motor no arranque, que no tenga electricidad para arrancar el barco. Y no hay manera de ponerlo en segunda y empujarlo en el medio del mar. No hay manera. O sea, la única posibilidad es hacerle puente con algo. Si me quedé sin batería, ya el motor no va a arrancar. Bueno, tener un cargador como los del ACA, este arrancador, que es como que son chiquitos, no son muy grandes, pero tienen muchísima potencia, tienen un pico grande que permite arrancar inclusive un motor relativamente grande. Eso los va a salvar, porque una vez cargado el motor ya tiene otra vez electricidad para cargar las baterías. ¿Sí? Esto es bueno. La otra es tener cable grueso y cocodrilos. Cualquier despiole que tengan sistema eléctrico va a tener que puentear para tener electricidad otra vez en algún lado. Por ejemplo, si tienen algún problema en el tablero, algún corto, y no pueden descubrir dónde está, porque la verdad es que uno saca el tablero y es un plato de tallarina de colores. ¿Sí? Es difícil saber qué cable es qué. Entonces, tener preparado, incluso, decirle al mecánico que se lo hagan, si ustedes no se dan maña. En el burro, ya tener el punto donde poner un cocodrilo, sin meterse en el fondo de la sala de máquina y meter cosas raras. Llevarlo con un cable grueso y dejarle un tornillo donde uno pueda agarrar un cocodrilo y arrancar el motor, es genial. Y eso, para cualquier otra cosa que es indispensable. Por ejemplo, el malacate de proa, porque por ahí no tienen suficiente potencia porque el cable es muy largo, etc. Lo ponen directo a la batería o el piloto automático. Tener un par de bornes identificados, ¿sí? Donde uno poder poner una batería o puentear las baterías del barco, poner una batería externa y darle alimentación independientemente de todo el sistema eléctrico del barco, puenteando todo, es genial, porque les ahorra un montón de despelotes. ¿Sí? Otra cosa que uno haría bien es cada vez que uno revisó y descubrió algún despelote eléctrico o de sanitario, lo que sea, es ponerle un marcador indeleble y cinta, identificar qué es cada cosa. Ya el cable que yo ya supe que es, nunca voy a saber qué son todos, porque es imposible. ¿Sí? Pero uno levanta el piso y sabe que este caño es de esto y que esta es la válvula de retención de la bomba de achique, que este caño pasó por este lado, que este cable es el que alimenta la bomba de achique de centino, etcétera, los identifico. En un momento de la vida van a tener que levantan el piso o bajan el tablero y van a tener un montón de cartelitos. Y no tienen que pensar en el momento de la emergencia dónde está tal o cual cosa o agarrar un tester. En general, la electricidad del barco es de difícil acceso. Los cables pasan por lugares raros, ¿sí? No siempre están visibles, etc. O sea, rotular todo, primero que les permite conocer, y no confíen en su memoria. Sí, ya sé cómo es, ya entendí. Vuelven al segundo día, ¿y cómo era el burro que era el azul acá o era el verde? ¿Sí? Tenerlo rotulado es ideal, porque no solamente ustedes saben, sino cualquiera que tenga que meter mano rápidamente puede identificar las cosas. Acuérdense que cada vez que levantan el piso del barco, o abren el tablero o entran en el motor, hay un montón de cosas que nadie sabe qué son. Por ejemplo, creo que en la sala de máquinas van a encontrar 8 sabe de paso diferentes, seguro. ¿Y de qué son? Bueno, esta es la salida del cockpit. Y esta es la toma de agua del motor. Y esta es la refrigeración de la bocina. Y esto es el retorno de refrigeración. ¿Están tan seguros? Lo ideal es tenerla identificada. ¿Sí? Un rotulito identificado, ya todo el mundo sabe. Sigo. Bueno, les decía, llevar siempre prensacables, es esto lo que digo. No este prenzacable que lo compra en una ferretería, uno galvanizado. No hace falta que sea un prenzacable náutico. Esto lo saca de cualquier emergencia. Obviamente, el tape también. El tape y un pedazo o varios pedazos. Si van a la velería, cuando arreglen alguna vela, les sobran los recortes a los tipos, son los recortes donde hacen los números, que son generalmente de dacron autoadhesivo. No importa qué color sea. ¿Sí? Si rojo, azul o verde, no importa. Llévese un pedazo grande de dacron autoadhesivo, le salva una rifadura, una vela rápidamente. Pone el tape de ambos lados, o mejor, el dacron autoadhesivo de ambos lados, y la vela aguanta y no se sigue descosiendo.
Bueno, otra cosa que es indispensable es llevar muchas abrazaderas y muchas mangueras de todo tipo. No saben para qué van a usar, pero sirve para todo. Y la otra es, yo descubrí que el elemento imprescindible del barco es el precinto eléctrico, pero no para electricidad, para cualquier cosa. Hay de todos tamaños, de espesores, largos y anchos. Inclusive, si ustedes rompen un grillete, pueden reemplazar el grillete con un precinto grueso, fuerte, que no se va a soltar. ¿Sí? El precinto resuelve todo rápidamente. Si tienen a mano, cualquier problema que tengan de fijar una cosa contra otra, que tenga un hollado, que tenga un agujero, si puedo pasar un precinto, ya está. ¿Sí? Los precintos son ideales. Y herramientas de todo tipo, obviamente. Bueno, vamos el tema que nos ocupaba hoy. De esto cerramos el tema de las cosas de crucero y prepararlo. Por supuesto que hay 86 cosas más para hablar de esto, pero si podíamos pasar un curso entero de cómo preparar un barco para irse de crucero, o cómo preparar un barco en general, ¿no? Lo ideal es, en general uno tiende, yo por lo menos, siempre me debato entre la comodidad de pedirle que alguien lo haga o hacerlo uno mismo. La gran diferencia en hacerlo uno mismo, que también va a ser mucha chapuza, seguro lo va a hacer peor que lo haría un profesional, pero va a conocer perfectamente cómo se hace, va a aprender y va a conocer más profundamente el barco. O sea, trabajar uno mismo en un barco que que después va a navegar en una condición probablemente un poco más exigida, la seguridad que da conocer el barco es, si haberlo hecho uno, incluso hacerlo mal o hacerlo con el mecánico o con el electricista cuando hace falta, estar ahí, no delegar mucho estas cosas. Bueno, ¿preguntas de esto? Bueno, vamos a navegar con mal tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es mal tiempo? La realidad es que el mal tiempo es un concepto absolutamente relativo. Lo que es mal tiempo para alguna tripulación en algún barco, no es mal tiempo para otro. ¿Sí? Una buena definición de mal tiempo es cuando el viento y el estado del mar no dejan gobernar el barco como queremos. Y cuando la vida a bordo se empieza a degradar, cuando empieza a ser difícil, o comer, o cocinar, o dormir, o llevar el barco, en ese momento empieza el mal tiempo para nosotros. Ese umbral de mal tiempo es diferente para un barco que para otro, para una tripulación que para otra. Nosotros debemos comportarnos, digamos, en las acciones que corresponden al mal tiempo cuando pasa esto, no cuando hay determinado mar o determinado viento, sino básicamente cuando las condiciones ya no nos permiten navegar como queremos. Para nosotros eso es mal tiempo. Ya sé que tengo un 20 en pies o tengo un 60. En esa condición yo tengo mal tiempo. No importa que diga el vecino. Es lo que me pasa a mí. ¿Sí? Y ese concepto relativo es muy importante. Por ejemplo, veamos este video. No sé si lo ven. ¿Están viendo? Sí, Bien. sale. Sí, sale. Ahí está. ¿Cómo lo ven esto? ¿Es buen tiempo o mal tiempo esto para estos muchachos? Está duro, ¿no? Mire cómo pega el agua. Barco grande, ¿eh? Es un barco 60 pies de la Volvo. El tipo va con casco. Mire cómo llega hasta la ola, hasta el timonel, ¿no? Cómo se inunda el barco cuando lleva la ola de proa. Se sacude, ¿eh? Bueno, aunque se sorprendan, lo voy a parar un minuto ahí. No es mal tiempo. Fíjense, mírenlo con atención. No hay mucha ola.
Hay olas, sí, hay olas, sí, están en una situación complicada. Pero van van de ceñida, a reviar, con olas de 3 o 4 metros. Y un viento que yo no creo que supere mucho, en este caso, los 30 nudos. El tema es que el barco va a 15 nudos o más. ¿Sí? Es un barco de regata, muy bajo de franco bordo, y que atropella todo el tiempo la ola que él mismo, el agua que cae en el barco, es la ola que el barco genera y atropella con la velocidad que lleva. ¿Sí? No les aseguro que en un barco de los nuestros, 35 o 40 pies, navegando con una trinqueta y un rizo por la aleta a un largo, van cómodos en esta condición. Cómodos. Estos ñatos están yendo a buscar esto. Sí, está yendo de jeta y yendo 15 nudos. Fíjense la ola que hay. Miren la ola. Sí, hay 3 o 4 metros de ola. Pero yendo por la aleta a un largo, esa ola no jode para nada. Ahora creo que la que viene, estas olas, estos mismos atropellan con la proa del barco, en un barco muy bajito, ¿sí? Con ninguna protección no hay una chubasquera, nada que proteja al barco, ¿ven? ¿No? La ola entra y sigue de largo. Ahora fíjense, sí, efectivamente va a haber una ladrante que rompe de costado. Creo que ahora viene. Ahí está, mirá, ahí viene la ola. ¿La ven venir? El tipo la ve, se agarra, ¿sí? El barco se va a orza, ¿sí? Hay una ola que rompe. Una ola cruzada que viene grande. Ahí está, ¿eh? Pero bueno, por eso les decía, mal tiempo o buen tiempo es un concepto relativo, ¿sí? Bien. Este sí se va a ver complicada con estas olas. Esto sí, realmente acá está bastante más jodido que lo que veíamos recién. Bueno, ¿qué hay que hacer? Fundamentalmente, para el mal tiempo es ser previsor. Tener lista las condiciones para navegar en mal tiempo, o sea, las velas de capa, que todo el mundo sabe que son velas pequeñas, ¿sí? Mucho más fuertes, generalmente de relieve de acero. Las velas de proa de puño alto están navegando en una condición que la ola barre, ¿sí? La proa, necesitan que las velas, para que el aparejo y la vela no sufra, que no resista el pasaje de la proa por la ola. O sea, necesitan velas de puño alto, bien alto, ¿sí? Los cruceros en la proa tienen un par de stays, ¿sí? Uno más chico y uno más grande. ¿Sí? Lo ideal es navegar con la vela más chica, que es esa trinqueta. Generalmente las trinquetas son de puño alto, 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros sobre la cubierta, el puño de escota. Eso hace que la vela prácticamente nunca sufra el embate del mar, ¿sí? Generalmente estas velas también son de colores fuertes, o naranja, o verde fosforescente, etcétera, para que en el caso de una emergencia se vea fácilmente, ¿sí? Pocos barcos he visto que tengan mayores de capa, ¿sí? Velas de viento para la proa siempre, no cambia siempre la vela, la mayor es más complicado, pero es normal tener un barco de crucero con 3 rizos, por ejemplo, ¿sí? En el caso de tomar el tercer rizo, ya estaba complicado. Yo tengo tercer rizo, jamás tomé el tercer rizo, nunca. Bien. Esta es la famosa escala Beaufort, ¿sí? Y ven la situación. Yo busqué unas fotos más o menos que refirieran más o menos a la situación del mar cuando se pone complicado. ¿Sí? Las fotos de abajo, el mar realmente está complicado. Y ese es el primer dato que uno debería tener con respecto al mal tiempo. En un crucero, cuando uno está en mar abierto, lo complicado no es tanto el viento como el mar. ¿Sí? No, el viento se defiende bastante bien. El problema es el estado del mar. ¿Sí? La ola es muy peligrosa. La ola es la que va a complicar la navegación.
¿sí? No de confort, sino de peligro en términos de roturas, ¿sí? Si uno va más o menos precavido, el viento, uno va achicando vela, etcétera, el aparejo está preparado para recibir mucho viento incluso, ¿sí? Incluso a palo seco no tenía que tener problemas. Pero el mar es otra cosa, ¿sí? La caída de una ola que rompe muy grande hace estragos a bordo, ¿eh? Es muchas toneladas de agua de golpe, ¿sí? Esta es realmente complicado. El estado del mar. No hay nada peor que navegar con rompiente, ¿sí? Porque es muy difícil de ver dónde va a romper el bar, etc. Generalmente, lo que pasa es que uno lo agarra, puede ser que lo agarre el mal tiempo de proa o de popa. De proa es muy difícil que a uno lo agarre desprevenido. ¿Por qué? Porque inmediatamente uno se da cuenta que aumentó el viento, que aumentó el mar, el barco se agita, etc. ¿Sí? Y el aparente siempre es mayor que el real. O sea que uno, en la condición es muy difícil no darse cuenta que viene el mal tiempo. ¿Sí? Y no quiere decir que esté nublado o algo, ¿no? Sino que se está poniendo duro para navegar. O sea, volvamos a la definición que decíamos. Una pregunta, ¿se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Se va cortando? ¿Se corta un poco el audio? Un poco, No. pero se Sí, entiende. se entiende. Si no, bueno, si no hago signos, si no cualquier cosa. Como el... Bueno, a ver, déme un segundo nada más, ¿eh? Ya estamos. Bueno, no, que decía, entonces es muy difícil que el tiempo de proa los agarre desprevenidos. Todo lo contrario con la popa. Cuando uno va navegando por la aleta o en popa, probablemente lo agarre desprevenido. Porque lo que pasa cuando aumenta el viento, el mar no aumenta inmediatamente. Va a tener un delay importante. Y lo que pasa es cuando aumenta el viento es que uno va más rápido. Pero el barco va bien igual. Y como el aparente siempre es bastante menor, uno generalmente se da cuenta que hay mal tiempo cuando ya es tarde. Porque el barco empieza a dar unos bandazos de golpe, se va a la mierda, porque lo alcanza a la hora de popa y el barco se va de rumbo, ¿sí? Y empieza a bambolearse como loco. Y ahí uno se da cuenta, efectivamente, que ya es tarde para achicar la vela. Y mirás el GPS y dices, ¿cómo? Si veníamos a 7 y ahora vamos a 11. Y venía divertido la cosa, porque el barco volaba, ¿sí? Pero entonces el tema es, hay que estar muy atentos con la navegación, con el mal tiempo y con la velocidad del barco cuando uno va en popa. Sobre todo cuando viene ya de 2, 3, 4 días de navegar. Porque uno se va acostumbrando lentamente y no se da cuenta que la condición ha cambiado tanto, ¿sí? A nosotros el caso en que rompimos el enrollador entre Canarias y Cabo Verde fue exactamente así. Yo seguía la cubierta, miré el GPS y el barco venía haciendo 11 nudos. Y estaban los dos chicos afuera de guardia, era de noche, Manuel y Andy, y decían, mira cómo venimos venían timoneando aparte, habían sacado el piloto, venían timoneando porque el barco venía volando. Si mira cómo arreglamos la bola. Digo, muchachos, achiquemos un poco el Genoa, venía con el Genoa 1 y la mayor completa de la mesana. Y el barco volaba. Pero yo vi el GPS cuando me levanté para tomar mi guardia y digo, 11, 12 nudos hacia el barco. Digo, vamos demasiado rápido. Si no conviene enrollar. Y empezamos a enrollar lo que costaba enrollar el Genoa. El Genoa tiene 65 metros. Empecé a enrollar el Genoa con el enrollador eléctrico, con el molinete eléctrico, y el cabo no aguantó y se rompió. Y ahí se armó el despelote. Y tuvimos una hora o 50 minutos tratando de volver a enrollar el Genoa, que era imposible con ese viento, era imposible de agarrar porque soplaba bastante. ¿Sí? No me había dado cuenta, claro, obviamente. Si ves 10 o 11 nudos, el aparente, en popa, el aparente es 10 o 11 nudos menos. Y soplaban, yo qué sé, el anemómetro marcaba 26, 27, 28 nudos, pero soplaban 38, 40. Pero claro, nadie se vio porque el barco volaba. Esa es la condición típica de sorpresa del mal tiempo, navegar por la aleta.
¿sí? Entonces uno que ya lo sabe, por lo menos, ¿viste? El que se quema con leche, después sopla hasta el yogur. Así que hay que estar atento cuando uno navega con viento en popa o por la aleta, porque va contento, el barco va bien. Pero de repente te agarra una ola mal, ya está rompiendo, porque a las 2 horas el mar se empezó a revolar en serio y empieza a romper la ola de popa, te cae una ola, cosa que nos pasó en realidad una vez, una sola, y no cruzando el Atlántico, navegando en la salida del Ebro, nos agarró, así que es un viento típico de esa zona, en el Mediterráneo, una noche, con rachas de 40 a 42 nudos, y un par de olas cayeron encima y arrancaron la toldilla. Sí, pero cayeron, yo qué sé, 5 o 6 metros de agua de golpe. Y porque nos sacó una ola cruzada, era de noche, no se veía demasiado, el barco iba bien. Pero agarrar una sola ola, esa caída dentro del cockpit es un garrón, ¿sí? Y ahí achicamos otra vez. Sí, había que achicar antes. Bueno, entonces esto es un poco la escala Beaufort que todo el mundo conoce, ¿sí? Hasta fuerza 6, prácticamente cualquier barco viene navegando relativamente bien. Cuando empieza a pasar a fuerza 7, el viento empieza a pasar los 30, 30 y pico de nudos, se complica. A mí no me pasó más que navegar en la primera condición con fuerza 8, que son 40 nudos. 40, 42 en la racha, no más que eso. Que es lo que marcaba el anemómetro en popa. Probablemente soplarán un poco más. Pero veníamos ya más despacio y con vela más chica. Así que no, tampoco eran tanto más. No eran 10 nudos más, sino eran 5. ¿Sí? Pero ya se complica, básicamente, lo que se complica no es el viento, sino el mar. Y esa ola se empieza a complicar. Bueno, sigo. A ver qué más. Cris, veamos. tengo una pregunta Sí, señor. para hacerte. Sí. ¿Cómo fue la maniobra para enrollar de vuelta ese llenó a uno? Larguísima. Descontrolado. Porque el tema, ¿sabes cuál fue? ¿Te imaginas una vela de 65 metros cuadrados gualdrapeando, no? Violento. Sí, violentísimo era. Era imposible agarrar la vela del puño de escota, ni entre 5, imposible. Con ese viento, imposible. El problema de ese gualdrapeo, lo que hicimos es, bueno, no enrolla, arriémosla. ¿Sí? Todos atados de noche, éramos 4 en la proa tratando de bajarla, tiramos los 4 y la vela no bajaba, bajó medio metro y no bajaba más. Y tirábamos y no bajaba. De noche, con ola, con viento, medio difícil mirar para arriba a ver qué mierda pasaba. No bajaba. Y cuando dijimos que ya no baja, y bueno, hay que enrollarla. Sin cabo de enrollador. Enrollamos a mano. Uno tirado en la cubierta y el otro enrollando y dándole al tambor a mano. Y en 25 minutos, 20 minutos la podíamos enrollar toda, completa. ¿Sí? Después, cuando de día descubrimos que lo que había pasado es que el enrollador, el foil del enrollador, el foil de aluminio, es de tramos. Y el corte está en la parte superior. Hay un tramo que le queda 1 metro pegado al puño, a la parte superior del estaque. Se torció y el tambor, al torcerse en ese punto, en el quiebre, ya no bajó. ¿Vamos? Entonces, bueno, ahí descartamos, ya nunca más usamos el enrollador. Después de eso, vinimos con las 2 velas de proa. El barco tenía un foque de unos 25 metros y una trinqueta de unos, también más o menos equivalente, 25 metros. Eran 50 metros en proa, y la verdad es que arriar e izar 2 velitas de 25 metros es una tontería. Entonces poníamos las 2, poníamos una sola, y era mucho más fácil. Y no depender del enrollador. Ya muchos tipos de navegantes de altura recomendaban, dicen, no, enrollador es para problemas. Mejor, cuando hay rosca, enrollador no sirve. Cuando hay rosca, y si la vela con mosquetones no se rompe jamás. Y es verdad que es cierto. Y aparte, manejarse con velas chicas es la ventaja de tener muchos detalles. Es más cómodo manejarse con velas chicas que una grande. Una vela grande es inmanejable. Sobre todo cuando tenés pocas manos, además. ¿No? En vez, la verdad es que en cualquier condición, arriar y izar
la trinqueta de 20-25 metros lo hace cualquiera. ¿Sí? Y aparte uno suelta la drisa y se cae sobre cubierta, la vela sin ningún problema. Ese arriar es una tontería. E izar es lo mismo. Y la verdad es que con el enrollador, izar y arrear una vela de 60 y 65 metros cuadrados es muy difícil. Y es muy probable que en algún caso tenga que arriarla o volver a izarla. Es mejor tener velas chicas, muchas velas chicas, y no velas grandes. ¿Sí? La otra es que el barco que es un queche y tiene mesana, también, la mesana tiene rizo incluso, jamás tomé el rizo de la mesana. Hemos navegado con foque, trinqueta y mesana sin mayor para orzar, y el barco va como tiro cuando hay mucho viento. Y la verdad que es muy fácil de manejar, porque son todas velas chiquitas. Ahora, el Genoa de 65 metros, sin el monolito eléctrico no se puede cazar. O sea, uno solo no lo caza. Necesitas 2 personas para cazar el Genoa cuando hay viento. Digo, no, va a ceñida y quiere repicar el Genoa al monolito eléctrico. Si no, a mano, muy difícil. ¿Sí? Pues tira mucho, tiene la vela demasiado grande. Bueno, sigo entonces, si no más preguntas. Bueno, entonces preparamos todo, está todo bien trincado. Nada en cubierta que no sea indispensable, si hay mal tiempo, ¿no? Preparamos las velas. Cambiamos todas las escotas, pusimos escotas de respeto, seguro, antes de que venga mal tiempo, ya previendo que iba a pasar. ¿Sí? Todo lo que no tenga que estar en cubierta no está más en cubierta. Adentro todo trincado, pero afuera básicamente, porque el mar va a ser duro. El embate del mar se va a llevar cualquier cosa que no esté súper trincada. Así que trincar todo 2 veces. Sobre todo el chinchorro, ¿sí? Lo que tengan en cubierta indispensable. Yo que sé, nosotros llevábamos, porque no había lugar adentro, llevábamos 4 bidones de gasoil más de repuesto y los llevábamos en cubierta. Y estaban atados. Bueno, vuelve a trincar todo, ¿sí? Que no quedara nada afuera, los cabos todos agujados, la maniobra lista y chao. Y después, la verdad es que el mal tiempo en alta mar es relativamente cómodo. Por supuesto que es mucho más cómodo estar en puerto, pero es muchísimo más incómodo que estar cerca de la costa o cerca del puerto. ¿Sí? O sea, uno está tranquilo. Si el barco va bien, con mal tiempo, y uno puede, más o menos, una vez que se preparó, puso la vela de capa, achicó el paño, ordenó todo, etc., empieza a retomar la vida normal. Si uno puede comer relativamente, digamos, como lo hace habitualmente, recomendable dormir mucho. Dormir siempre que se pueda, dormir mucho, evita estar mareado. Estar abrigado, no enfriarse. Comer bien, tratar de respetar los horarios, ¿sí? De la comida, incluso como el tiempo, justamente, es tratar de respetar la rutina. Y sobre todo, si alguien se marea, descubrimos, a pesar de uno tener muchos años de navegante, que la peor condición es estar sentado. Para el mareo lo peor es estar sentado, o parado o acostado. Tipo mareado, parado en el cockpit, bien trabado los pies entre las 2 bancadas y agarrado de la chubasquera mirando para afuera, recibiendo los rociones incluso, ese tipo no se marea. Obviamente, como todos sabemos, lo mejor para el mareo es mantenerse ocupado. Y la cura fundamental es timonear. ¿Sí? Como al tiempo, sacar el piloto y poner a timonear a todo el mundo es genial. ¿Sí? Porque la gente ocupada no se marea. ¿Sí? Y uno va adentro, si se marea mucho, el que menos se marea es el que cocina, inevitablemente. Con mucho cuidado, con el traje de agua puesto, ¿sí? Y bien apretado contra el mamparo para no caerse. ¿Sí? Por eso decía, la olla de presión es básico. Nada puede tener tapa en esa circunstancia, porque cualquier bandazo hace que sea un desastre, y sobre todo un accidente grave es quemarse cocinando. Esto ha pasado siempre en los barcos cuando hay mal tiempo. Es bastante común. ¿Sí? Entonces, otra recomendación, traje de agua fuera de las botas, no adentro, porque el aceite hirviendo te va dentro de la bota y te quema los pies. ¿Sí? Entonces, traje de agua puesto, el traje aguanta bastante bien la quemadura de agua caliente y no le hace nada el agua caliente ni el aceite en general. ¿Sí? Y uno no se quema. ¿Sí? Bueno, veamos otro barco ahora sí con mal tiempo, y van a ver cuán relativamente más cómodo está. Este está yendo en Cabo de Hornos. ¿Sí? Acá sí realmente no es el mal tiempo de la Volvo que veíamos. Ahora le pago el sonido. No es el mal tiempo del Cabo de Hornos, de la Volvo,
Sino acá hay, fíjense, la ola es mucho más grande, ¿sí? El tiempo es peor, y el barco va muchísimamente más cómodo que lo que iba el de la Volvo, porque este no va a buscar la rosca. Este va derivado, poca vela, están tomando la tercera mano de rizo, la vela después enrollada, lleva la triqueta, como les decía antes, ¿sí? Los tipos van atados, toman el rizo, van todos en el cockpit muy profundo, detrás de esa chubasquera grande. Sí, el barco va, hay viento, se sopla, ¿eh? Sopla, hay ola grande, ¿eh? Y tampoco, bueno, se moja un poco, obviamente. ¿Quién espera que no se moja la proa? Pero fíjense que el barco no está tan agitado como el de la Volvo. ¿Sí? Estamos viendo muchísimo más viento y muchísima más ola de lo que veíamos. No va de jeta, obviamente. Va entre un cuartelado y un largo. ¿Sí? Mire qué tranquilo timonea el tipo. ¿Sí? Ahí está. Va bien y va rápido, igual. ¿Sí? O sea que es una condición del mal tiempo, es una condición, digamos, no esta de ir de regata, sino que un mal tiempo es conservador, básicamente. El tema ahora, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Corro o capeo? ¿Pongo proa al temporal a la ola o voy a correr? Bueno, depende mucho, obviamente, primero de dónde iban. En algún momento del mal tiempo les tiene que importar 3 pitos donde van. Es donde el barco esté más cómodo. Olvídense, perderán un día, perderán 2, no importa. ¿Sí? Hay un momento que la preocupación mayor va a ser exclusivamente los 2 grandes temas del mal tiempo. Que nada se rompa y que la tripulación esté bien. Son las 2 cosas que uno le preocupa mal tiempo. Todo lo demás puede pasar a segundo plano. La gran tema de correr o capear es si tengo costa sotavento o no, esto ya lo saben. ¿Sí? Yo si tengo costa sotavento no tengo mucha alternativa. Pero si estoy en medio del mar, el tema es pasarlo lo más confortablemente posible para mí, para la tripulación y para el barco, que no se rompa nada. Hay un par de maniobras conocidas, tanto para capear como para correr, que son, por lo menos, digo en mi experiencia, de relativa efectividad. Todos los barcos se comportan diferentes, sobre todo en esta maniobra de la capa, que es poner el foque acuartelado, filar un poco la mayor y trincar el timón en una posición que el barco se estabiliza solo. Entonces el barco se acomoda, es como está en el dibujito, se acomoda en una posición generalmente entre un descuartelar y el través, y avanza poco o casi nada. Avanza muy poco, pero se va de ronza. Y este índice de ronza, no saben, y esto sí lo hemos verificado, lo que aplana el mar a barlovento. El barco, al deslizarse por la banda de sotavento, aplana el mar y evita los embates del mar sobre el barco. Entonces, básicamente, el barco se estabiliza. Algunos barcos tienden a moverse en zigzag, otros barcos, depende de la condición y depende cómo lo equilibren, se mantiene esa posición avanzando, o por lo menos no retrocediendo demasiado, y yéndose de ronza bastante, bastante. Sí, de ronza. Nunca lo tuvimos que hacer por necesidad. Lo hicimos alguna vez para probar, con viento de... No mucho más de 30 nudos, así que no pasaba nada, pero queríamos probar a ver cómo era. Y la verdad que es un garrón, porque el barco no avanza un carajo. El barco está casi quieto, ¿sí? Con enfoque acuartelado, se frena mucho, escora bastante, escora más de lo habitual, ¿sí? Pero el mar se aplana mucho a barlovento. Y el barco se queda ahí. Y uno puede tranquilamente, si estuviera solo, irse a dormir, porque no pasa nada, ¿sí? Ya la ola que rompía te preocupa poco, el rumbo, si uno tiene lugar, obviamente. Esa es la condición. Si tienen costa sotavento, no tienen otra cosa que hacer esto, ¿sí? Y punto. Sí, es esto un poco lo que debíamos, ¿no? Generalmente uno deja el enfoque en una posición, vira por avante y fila la mayor. Y después trinca el timón en una posición de equilibrio para que el barco más o menos quede entre un descuartelar o un poco más o un poco menos según el barco. ¿Sí? En la posición que ustedes ven que el barco está cómodo, lo dejan y se van. Se van adentro, cierran todo y a tomar un tecito caliente. Acá hay una película de la maniobra esta, ¿eh?
A ver. Fíjense, exactamente esto que le contaba. Acá realmente está feo el mar, ¿eh? Y hay mucho viento. El tipo viene solo. Lo que va a hacer es poner el barco al viento y virar por avante. ¿Sí? Para mí lleva mucha vela de proa este barco, me parece. Va con 2 o 3 rizos, no sé cuánto, pero la mayor está muy rizada. Fíjense, ahí va, ahí el tipo lo lleva al viento, el barco. Pero no fila el foque. No fila el foque, es una trinqueta en realidad. Y el barco vira por avante, escora de golpe, y ahora se va a estabilizar. Fíjense, escora de más. El tipo ahí toca el timón un poco, lo estabiliza. Yo creo que el foque es demasiado grande porque fíjense que queda trabado en el obenque, ¿no? Que eso está mal. Haciendo fuerzas sobre el aparejo no corresponde. Eso tiene que ir a la cubierta, a la orla o a un cáncamo fijo. No puede pasar eso. Pero fíjense cómo va el barco. Ahora que se estabilizó, la ola de sotavento le pasa entera y ya el barco prácticamente no se moja. Va quieto y el tipo se manda adentro. En esa condición. Avanza muy poquito, ven cómo se frena, ¿no? A lo que venía antes, cómo va despacito ahora. Bien. Otra es tratar de poner a prueba la ola con un ancla de mar. Mucha gente, de esto la verdad que yo no tengo ninguna experiencia, nunca usé ni tuve. Lo que dicen los que saben es que es necesario para un barco relativamente grande, un ancla de mar muy grande para ser efectiva y mucho cabo, sobre todo en nylon, para evitar el golpe, ¿sí? Generalmente el ancla queda en la ola anterior, ¿sí? Por lo menos una ola de distancia, ¿sí? O más. ¿Sí? No conviene poner la proa como está en el dibujo, conviene para que el barco no presente la proa, sino que les quede como enceñida a la ola. Tira muchísimo, muchísimo. La gente que la ha usado me dijo que es imposible recuperar el ancla de mar si uno tiene un cabo en el vértice del cono, para desinflarlo antes. Si no, con mal tiempo es imposible recuperarlo, ¿sí? Porque no podés tirar del barco con viento y con ola, llevarlo hacia el ancla, ¿sí? Y si no la desinflas es imposible. El tema es que estos bichos en general tienen que ser grandes para ser efectivos. Por lo menos de la manga del barco o más. Significa que es difícil llevarlos a bordo, ¿sí? Hay algunos sistemas con cruces que se desarman, aros plegables, etcétera, ¿no? Pero es un aparato difícil de manejar. Hay unos sistemas como de paracaídas también, siempre están abiertos en el cono. Lo usan mucho los pescadores para pescar siando, ¿no? En la lancha, tienen una anclita de mar chiquita en la lancha y van para atrás y la lancha le queda proa a la ola. Eso sirve bastante bien, pero con mal tiempo, no lo sé. Y la otra es correr el temporal. La técnica europea ya la conocen todos, porque es la vieja discusión entre la técnica tradicional europea y lo que decía Vito Dumas. Hay como dos escuelas. Una es frenar el barco tirando estachas, tirando cabos con coca, lo que sea, algo que frene el barco básicamente, y por otro lado, tire de la popa y evite que el barco se cruce a la ola, que es el peligro con navegando en popa, con ola te rompe. ¿Sí? El barco se cruza, se pone el través a la ola, ¿sí? Cae la ola y el barco se acuesta. O se tumba o da vuelta a campana. No por el viento, por el mar. ¿Sí? Hay barcos que tienen, ya lo vimos eso una otra vez, no sé si lo expliqué mucho, pero hay una condición, un coeficiente que es el STIX, S-T-I-X, que es un coeficiente de seguridad que determina qué barcos, digamos, tienen seguridad para recibir el mar de costado y hasta qué mar, qué altura. Es importante ese número que muchos astilleros lo esconden, pues no quieren dar, porque no todos los barcos grandes son oceánicos, eso es lo que pasa. El stick tiene que ser más grande que la eslora del barco, como dato, ¿sí? Y en muchos barcos de estos de crucero, con los que les decía la otra vez, barcos de charter, que tienen sticks muy bajos con esloras muy grandes, ¿sí? Estos ven 50, 40 y pico,
¿sí? Que tienen sticks muy bajos, y la verdad es que no son barcos muy buenos para resistir el mar de costado. De todas maneras, en cualquier condición, lo que hay que hacer es resistir el mar, evitar que el barco se cruce al mar, hacia la ola. La estacha o el cable, lo que tiras de la popa, obviamente tiende a ir por rozamiento más lento que el barco, se tensa, y eso evita que la popa que el barco se cruce, porque tira de la popa hacia atrás. ¿Sí? El amigo Vito Dumas decía que esto era una locura, todo lo contrario, que lo que había que hacer es navegar siempre en popa, siempre con vela, para no perder en maniobra. El barco con velocidad siempre tiene maniobra, y uno siempre puede acomodar el barco a la ola y presentar la aleta cuando la ola rompe, y bajar corriendo la ola. Entonces el tipo siempre corría con un poquito, un pañuelito, un tormentín, o una trinqueta en la proa, para no perder timón. El cuento es que Montessier, que es el navegante muy conocido, el navegante francés, cuando el tipo decide volver a Europa por primera vez, no había navegado nunca, de la Polinesia a Europa por el Cabo de Hornos, se ve frente a Chile en una tormenta infernal con olas de, él dice, 12, 15 metros de alto, rompiendo en popa, y él había tirado 4 o 5 cabos bien largos, 100, 150 metros estamos hablando, por popa para frenar el barco. Y después de un día de estar timoneando, va a perder el barco, él iba solo con su mujer, le dice a la mujer, le dice, che, François, tráeme el libro de Vito Dumas, el de los 40 programadores. ¿Qué dice el tipo? Y el tipo, timoneando de adentro, porque tiene timonel interior el barco, porque era imposible estar afuera con la ola que rompía, con ese tamaño, porque no hubiera durado nada el tipo afuera. Y el tipo le dice, no, pero dice acá que siempre compra de proa. Y el tipo dice, perdido por perdido, sale a cubierta, corta todos los cabos que tiene, pone un tormentín, y de repente el barco cambia completamente. Y a la hora le dice, vení, a la mujer, que no navegaba, que el primer viaje que había hecho es para darse la vuelta al mundo. Le dice, vení, ¿ves cómo es? Cuando viene la ola y el barco empieza a levantar la popa, orzás un cachito, le presentás la popa a la ola y corres. Y el barco sale para adelante disparado. Ah, buenísimo, bueno, voy a dormir. Y se puede dormir tranquilo, dejando a la mujer el timón. Esa es la anécdota que cuenta Montessier con el tema de la discusión entre frenar el barco corriendo o acelerar corriendo. La verdad es que el barco corriendo rápido en popa, lo que uno hace que sufra mucho menos el aparejo, porque el aparente baja, ¿sí? O sea, y yo qué sé, 5, 6, 7, 8 nudos menos es mucho viento menos. En general, cuando hay viento de 35, 40, 45 nudos, ¿no? El único peligro es confiarse de que está todo bien, nada más. Hay que achicar bien antes. Bueno. Una pregunta, ¿puede ser, Cristian? Que quieran. En una foto anterior que pasaste, señor. Ahora que prendo la luz que se me apagó. Ahí está. En una foto anterior que pasaste, en un barco en una tormenta, había 4 rollos de cabos verdes grandotes. ¿Esos son los estachas? No, esos son cabos de fondeo. Ah, mirá vos. ¿Y 4 rollos había? Vos pensás, pero si vos navegás en lugares que tienen para fondear 30, 40 metros de profundidad, necesitas 200 metros de cabo para fondear. Claro. Si no, ¿cómo fondeás? Sí. Si vos fondeás en Río de la Plata, sí está fenómeno. Vos con 20 metros te arreglás siempre, porque nunca tenés más de 4 o 5 metros. Pero ahí, y si hay mal tiempo, peor. ¿Sí? Muchos barcos tienen también esos rollos, ¿sí? Son los que en general cruzan Panamá, porque necesitas mucho cabo para amarrar el barco cuando sube y baja el agua en las esclusas. En general en Panamá te los alquilan y te cobran un huevo. Entonces muchos tipos se llevan el cabo, porque prácticamente por el valor del alquiler del cabo te lo compras. Claro, pero yo acá en la zona nuestra nunca los vi, los barcos con estos rollos. Es que no, justamente, pero si navegás, si te ves los barcos de crucero
en los puertos de escala, ¿viste? Yo qué sé, en Río, en Bahía, en Noronha, que hay muchos barcos extranjeros, yo qué sé, en Canarias. Ahí vas a encontrar barcos de todo tipo. Están los que cruzan con los barquitos de charter, y vas a los barcos que están bien, y todos estos tienen unos rollos grandes ahí de cabo, porque si no, no es razonable llevar 100 metros de cabo adujados a la forma tradicional, porque no se puede manejar, porque no pesa demasiado. ¿Vamos? Está bien. Bueno, Genial. veamos, es la peor condición de todas, es la pesadilla del navegante, que es abandonar el barco. ¿En qué condiciones yo abandonaría el barco? Nada más que en estas 3 condiciones. Únicamente en estas 3. Y ninguna otra. Explosión, explota algo, se incendia el barco o hay una vía de agua irremediable. ¿Sí? En general, muchos de los errores que pasan en los naufragios es abandonar el barco antes de que sea necesario. En general, es muy raro que el barco se hunda o no pueda evitar la vía de agua. El incendio es muy difícil. Una vez que se descontroló no hay nada que hacer. Lo mismo que la explosión, no tengo nada que hacer. ¿Sí? Si yo no controlo el incendio con anticipación, no lo puedo controlar. El incendio descontrolado, tengo que ir al agua, no tengo otra. El barco se va a quemar. ¿Sí? Ahora, la vía de agua es un tema que se puede evitar y se puede resolver en general. ¿Sí? Uno tiende a pensar que no se resuelve y se va enseguida a la balsa. Y la verdad que uno estaba mucho más cómodo en el barco, incluso en mal estado, con muchos más elementos de seguridad y de supervivencia que estando en una balsa. El tema es, la cuestión de la pregunta del millón es si estamos preparados para abandonar el barco. El tema no es preguntarse en el momento que uno se pregunte, es lo peor. ¿Sí? No estamos preparados si nunca vimos las balsas de la vida desplegada ni sabemos cómo se lanza el agua. No sirve la balsa arriba en cubierta. ¿Sirve? Sí, sé cómo es y sé cómo lanzarla al agua. Es complicada, las balsas en general son elementos grandes, ¿sí? Y son pesadas y son complicadas de manejar. ¿Hace falta usarla? Bueno, es como, probar la balsa es como probar los fósforos, a ver si andan. Una vez que la probé ya no me sirve más. Es un problema, ¿no? A ver, voy a probar las bengalas. No sirve probar las bengalas, ¿no? Uno tenía que hacer un curso o informarse. Yo no lo hice nunca ninguno, les voy a confesar, pero vimos mucho video y muchas cosas y preparamos bastante bien la maniobra de cómo hubiera sido si hubiera tenido que abandonar el barco. ¿Sí? La otra cosa es tener lista todos los elementos que tenemos que subir a la balsa. La balsa, en general, las balsas, hay muchos tipos de balsas, ¿no? Para diferentes navegaciones. ¿Sí? Las balsas oceánicas vienen, en general, aparte de los instructivos, etcétera, la garantía, y las cuestiones de mantenimiento que hay que hacer, depende del país, cada año, cada 2 años, etcétera, con certificado, el tipo especialista que la abre, la vuelve en tal car, la revisa, etcétera, la vuelve a armar y te da un certificado por 2 años. Hay balsas, saben, las balsas hay con funda rígida para estar encubierta, o bolsos, que son mucho más livianas. El casco rígido de la balsa es pesado, pero permite que esté encubierta. ¿Sí? Y sacar el bolso, si la balsa es grande, es complicado, porque pesan. Estamos hablando de una balsa de 8 personas, debe pesar cerca de 40 a 45 kilos, una cosa por el estilo. ¿Sí? O sea, entre uno solo es difícil lanzarla. ¿Sí? Ahora, además de los elementos que tiene la balsa, que viene bastante bien provista a cualquier balsa reglamentaria de clase oceánica, hay un montón de cosas que tenemos que llevar. Si esas cosas no están preparadas, tampoco sirven. Tenemos que tenerlas listas para subirla a cubierta en un instante. ¿Qué cosas? Por ejemplo, tener un bolso de abandono, con todo lo que no tiene la balsa y que yo creo que va a ser indispensable. ¿Y qué es? Y bueno, depende de cada caso, depende de donde esté navegando, etc. ¿Sí? El agua es otro tema. Ustedes abandonando el barco en una situación de estar en mar abierto. Fundamental, el gran problema es la sed, más que el hambre, ¿no? O sea, el tema del agua, tener los bidones preparados, atados. Un truco, les contaba la otra vez, es
Yo, por ejemplo, llevábamos 12 bidones de 8 litros de agua mineral que no usamos de reserva, que era también para abandonar el barco. Los vaciamos un cachito a todos. ¿Por qué? De manera que flotaran. O sea, uno puede eventualmente atarlos con un cabito y tirarlos al agua y después recuperarlos, ¿sí? Porque es medio complicado. Si son tan bidones más grandes, es difícil moverlos en cubierta. Mejor cosas chicas. Y el bolso de abandono tenía de todo, ¿no? De todo lo que es un bolso relativamente chico. Pero las 3 condiciones es básico para estar preparados, ¿no? Y estar entrenados. Decíamos abandonar el barco solo cuando estamos seguros que se va a hundir. El primer problema, en general, estadísticamente, otra vez, no hace falta ser muy sabio para esto, es mirar las estadísticas a ver qué pasa. El primer problema de las balsas es que inicialmente corren bastante riesgo de volcarse porque uno no tiene acomodadas las cosas dentro de la tripulación, dentro de la balsa, ¿sí? Como la balsa son muy estables, pero no tan estables para poner toda la gente de un lado y las cosas de un lado y nada del otro, ¿sí? Con el mar agitado, con olas rompientes, etcétera, es muy probable que lo primero que pase con las cosas más abajo es que la balsa vuelque. O sea, lo primero que hay que estar precavido es efectivamente ir acomodando las cosas para evitar el vuelco, que es lo que estadísticamente pasa en los primeros 15 minutos, ¿sí? Bueno, y si en una balsa oceánica como la que ven ahí, empieza otra vez un crucero nuevo, ¿sí? En general en el mar los problemas son la sed, lo primero, el frío, después el hambre, y por último, a ver dónde vamos, si vamos a la costa o vamos a las rutas de tránsito, de más tráfico marítimo, o si ya sabemos que nos vienen a buscar, porque ya tenemos el sistema de comunicación de emergencia ya lanzado y está funcionando bien, nos respondieron. Depende de la condición, uno hará tratar de quedarse en el lugar o ir orientando en la medida de lo que se pueda. No es un velero, no es un barco maniobrable, pero hay un montón de cosas que puede hacer para que la balsa navegue para un lado o para el otro. Contra el viento no va a navegar nunca, eso sabemos. Ahora, el tema de la sed es un tema, porque hay un mito en general que dice que lo que no hay que tomar es agua de mar, porque uno enloquece, ¿sí? El mito marino es que el agua de mar enloquece a los marinos. Y el dicho real es que lo que produce es deshidratación, porque el agua de mar efectivamente es muy salada. Al punto tal, es salada, que uno no puede cocinar con agua de mar, ¿sí? Nosotros hemos probado, y lo razonable es, para hacer los fideos, por ejemplo, usar 1/3 de agua de mar y 2/3 de agua dulce. A lo sumo la mitad. Es muy salada el agua. Tan salada que es más cantidad de lo que uno tolera para hacer un plato de fideos. Ya no en un caso de emergencia, normalmente. Si agarro agua, voy a cocinar, voy a hervir las papas. ¿Con qué las sirvo? Bueno, a lo sumo, a la mitad. 1/3 es ideal, pero no se puede poner más agua de mar que eso. Ahora, el problema, y a poner algún médico que pueda corroborar esto que digo, el problema del agua de mar, de tomar agua de mar, es que cuando uno está deshidratado, el agua salada produce un colapso de los riñones absolutos. Uno ya está deshidratado. Entonces lo que recomiendan es no esperar a estar deshidratado para tomar agua de mar. Uno puede tomar parcialmente agua de mar desde el primer día. Y como el riñón va a estar funcionando siempre bien porque nunca se deshidrata, entonces es como tomar la sopa salada. Yo tomo sopa en mi casa, en general, y no me he enloquecido ni me he deshidratado, ¿sí? O sea, uno toma agua salada todo el tiempo, relativamente, pero podría hacer durar el doble la ración de agua tomando mitad de agua de mar y mitad de agua dulce, o 1/3, ¿sí? Esto era una teoría que tenía un médico después de la guerra, de la Segunda Guerra, el doctor, era un francés, Alain Bombardier, y el tipo, para mostrar que uno muere en el mar más por desesperación que por hambre o por sed, se largó en un bote de goma a cruzar el Atlántico sin agua y sin comida. En un bote, en un gomón, sin agua y sin comida. Tomando agua de mar, parcialmente, juntando el agua de lluvia para tomar,
chupando las tripas de los peces que pescaba, que tienen agua dulce, ¿sí? Y comiendo pescado, obviamente, por la vitamina C y todo eso. El tipo tenía un pedacito de seda, de tela, y filtraba una cucharadita de plancton del mar por día. Con una cucharada de plancton por día, uno tiene todas la vitamina necesaria para no sufrir del famoso escorbuto. Y creo que pasó con 70 y pico de días en el mar. El tipo, y cruzó efectivamente la corriente, lo llevó de Canarias hasta el Caribe, solo, 60 y pico, 70 días, y sobrevivió, sin agua y sin comida, en un bote de goma abierto. Así que parece que es cierto. Igual esperemos que a nadie le toque que tomar agua de mar desde el principio. Bueno, y lo fundamental es que todo el mundo esté absolutamente, la tripulación, si me va a decir un viaje largo, absolutamente familiarizado con todas las cuestiones estas, dónde están las cosas y qué, cómo venar. Nosotros a bordo teníamos este librito, que es un libro muy sencillo, muy cortito, 35 o 40 páginas, con mucho gráfico, fácil de leer, que es el manual de los ingleses, ¿sí? de la Royal Yachting Association, muy piola, muy útil, ¿sí? Que prácticamente prevé todas las condiciones que pueden pasar en el barco y cómo hay que proceder. Pero para normalizarlo y todo el mundo sabiera qué hay que hacer, casi de lectura obligatoria, lo repasamos 20 veces, jodiendo obviamente, haciendo chistes, porque el tema es siempre dramático pensar que hay que abandonar el barco, ¿sí? Pero todo el mundo estaba bastante familiarizado y era obligatorio el tipo que subía, el tipo que tenía que leerlo, ¿sí? Y lo teníamos ahí arriba de la mesa de navegación y todo el tiempo estuve consulta para saber qué pasaba, qué había que hacer. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Edu? ¿Está muy largo esto? Teníamos que haber terminado hace media hora, más o menos. Bueno, entonces termino con esto. Con esto escribí para no improvisar tanto y no sea tan largo, escribí una cosita para esta última parte, que es la última foto, creo que tenemos. Digo, a todos nos ha pasado de estar en un puesto serio y preguntarnos, ¿qué hago acá cuando podría estar tranquilo viendo la tele en mi casa, seco, abrigado y seguro? ¿Qué no le pasó? ¿Quién no se preguntó eso en algún puesto? A todos nos pasó. Pero en cuanto llegamos a puerto, nos abandona la angustia y la incertidumbre y decimos, qué bueno que estuvo, vamos de nuevo. ¿No? Nos ha pasado a todos, estar alguna vez, sí, inclusive yendo acá nomás, siendo Colón y decir, sí, no aguanto más. ¿Quién mierda me manda estar acá, en este barco, con este río, etcétera? Y cuando llegamos al puerto y llegamos bien, dice, qué bueno que estuvo. Todos, digo, en mayor o menor medida, hemos experimentado la libertad que se siente navegando a vela. Y muchos son como otra persona, bien pisan la huerta del barco, y se sienten extrañamente a gusto. A veces un día de sol tranquilo o una noche fría de guardia esperando el amanecer. Uno está a gusto porque el barco avanza, porque la navegación fue exacta, o porque siente que el trimado es perfecto. Pero hay otra componente más importante sobre todo digo para el capitán o el patrón, cuando uno siente que la tripulación está a gusto. Cuando uno navega con otros, varios días a bordo, surge un conocimiento y un nivel de relación extraordinarias. Ya sea que sea la familia, amigos, o algún desconocido ocasional que se subió al barco, probablemente se crean lazos más fuertes que los que se puede dar en cualquier otra circunstancia. Tanto amistades como desavenencias. Es absolutamente cierto el viejo dicho, amigos a bordo, amigos para siempre. Y todos los hemos experimentado algún día, alguna vez. Entre todas las alegrías que nos produce la vida del mar, esta es seguramente la más verdadera y la más duradera. Porque al fin de cuentas, ¿qué es navegar de crucero? Es una mezcla rara de 3 componentes básicos. Personas distintas, un barco y una derrota. La idea de la charla era entusiasmarnos un poco en lo que se puede descubrir de la navegación de crucero y cada uno puede descubrir por sí mismo. Básicamente todo el curso hicimos lo que estaba a nuestro alcance, tratando de plasmar nuestras experiencias en términos sencillos, sin por eso sacarle complejidad a que tiene el tema, ¿no? Probablemente
después de terminar este curso, muchos salgan a organizar sus propios cruceros. Nosotros hicimos nuestra parte, ahora les toca la parte de ustedes. Lo que nos queda entonces es prepararnos y zarpar. Seguramente estamos esperando la vuelta para seguir intercambiando experiencias y seguir aprendiendo juntos. Porque de esto se trata, aprender a navegar desde el principio de la historia. Intercambiar experiencias y compartirlas. Bueno, y ahí yo no tengo más. Lo que sí pueden haber es, si quieren, es todas las preguntas que quieran. Cris, yo tengo una pregunta. Bueno, agradecerte. Sí, señor. Estuvo espectacular todo lo que contaste. Mi pregunta tiene que ver con objetos flotantes. Estoy siguiendo la regata Vuelta al Mundo en solitario en este momento, y es impresionante la cantidad de accidentes que hay por se comen objetos no identificados que, bueno, a esas velocidades rompen cosas, ¿no? Quería preguntarte si te pasó, si lo viviste, lo escuchaste. No, pero no me pasó, pero hemos encontrado muchos barcos con problemas justamente con eso. Y es un problema relativamente moderno, Ale. No es una cosa antigua, es un problema de estos tiempos. Aparentemente los barcos están perdiendo, hay muchas más cosas flotando en el mar ahora que antes. Mucho barco portacontenedor que pierde contenedores. Porque básicamente lo que dicen, los que saben, a mí no me pasó nunca, el problema es el contenedor flotando. El contenedor flotando apenas flota. O sea que es imposible de verlo hasta que no te lo llevaste por delante. Bueno, todos vieron la película de Robert Redford, ¿no? La de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la película? El naufragio se llama, creo. No, All is Lost, todo está perdido. Ah, ese sí. Se llama la película. Y no habla. Empieza la película que sí, no habla nada, se lleva el contenedor por delante, ¿cierto? Sí. Se lleva el contenedor por delante y se le mete por una banda, una esquina. Y dicen que es muy peligroso. La verdad es que ni el radar los detecta, porque están tan a flor de agua que no tiene reflejo de radar. O sea que la verdad es que es suerte nada más, no pegarle al contenedor. Y es un problema, pero no tiene mucha solución. Y cada vez hay más barcos. Yo en Cabo Verde vi un catamarán que le faltaba de un pontón, un catamarán grande, un catamarán de 60 pies, le faltaba toda la prueba abierta, completa. Y digo, ¿qué te pasó? Un contenedor. Wow, impresionante. Y el tema es ese. Por ahí la única cosa posible es evitar las rutas de los Cargueros. portacontenedores. La verdad, pero yo me imagino que el contenedor sigue flotando eternamente por donde van las corrientes, así que no sé si es, pero la probabilidad de pegarle probablemente sea menos. Nosotros en el cruce entre Cabo Verde y Noroña, que fueron 12 días, no vimos ningún barco, ni uno. No que no vimos cruzar, ninguno. Claro, es una ruta no comercial, por ahí no va nadie. Entonces, pero, por ejemplo, entre Canarias y Cabo Verde es o toda la costa de Brasil, hay mucho barco, ¿sí? Y ahí probablemente sea peligroso. Y probablemente todo lo que caiga por Canarias termine en el Caribe, porque para ese lado va la corriente, ¿no? Así que sí, pero la verdad es que hay que tener suerte, me parece. Bueno. Bien. Bueno, ¿Ale? Gracias, Cristian. La verdad que muy buena tu clase. Esperemos que, bueno, a todos hayan disfrutado estas 20 y pico de clases. Les queremos agradecer de parte de la escuela en mi nombre y todo el grupo de profesores que estuvieron dando clases. Agradecerles que se hayan sumado a la propuesta del club de este curso. Esperemos que lo hayan disfrutado y que haya sido muy instructivo. Ahí vi un par de comentarios por el chat y gracias José y gracias a Ernesto por los comentarios sobre el chat. A aquellos instructores que no están hoy presentes, le vamos a transmitir el reconocimiento. Les comentamos, el día lunes recibimos una notificación de prefectura donde se nos solicitó que presentáramos un protocolo que estuviera firmado por el municipio de San Isidro. Hasta el día de hoy no hemos logrado que nos autoricen nada.
con lo cual estamos un poquito complicados con la fecha que teníamos reservada del día jueves 10 y viernes 11. Estamos haciendo todo lo posible para ver si logramos esa validación. Si bien nosotros ya nos hemos presentado en 2 oportunidades en la municipalidad, nos han informado que no hay ninguna validación de este caso particular para toma de examen. Lo único que está validado a través de la provincia de Buenos Aires y la Nación es la habilitación a la navegación, que es lo que nos está permitiendo salir a navegar en determinadas condiciones. Pero no está considerado el tema de los cursos de clases presenciales y de los exámenes. Esperamos poder tener algún tipo de respuesta de parte de prefectura el día miércoles. Estaríamos teniendo una reunión con el prefecto este miércoles a la mañana, con la cual ahí vamos a poder tener una definición en la cual nosotros notificaremos antes del mediodía si es que va a estar vigente la fecha que fue solicitada, o sea, del día jueves y el día viernes. Si no, vamos a tener que ver de qué manera resolvemos este tema y vamos a tener que postergar y poner otra fecha, ¿sí? Que eso va a depender de la disponibilidad que tenga prefectura de los veedores, ¿sí? Esa es la situación que estamos, que lamentablemente nos fue notificada el día viernes de la semana pasada. Pensamos que nosotros esto lo íbamos a poder resolver. Lamentablemente no tuvimos buena respuesta por parte del municipio. También nos acercamos al hospital de San Isidro para ver, hablamos con el departamento de salud, estuvimos con una doctora para ver si nos podían firmar. Ellos no están autorizados a firmar ningún protocolo que no esté dentro de los que están activados a través de la provincia. Así que esto es algo nuevo que nos sorprendió. Sabemos que hay escuelas, hay 2 escuelas de otros clubes que han logrado tener ese tipo de aprobación. No sé cómo y por qué lo han logrado. Por eso es el motivo de la reunión que hemos solicitado con el prefecto para este miércoles. Así que bueno, estaremos informando, ¿no, Raúl? Este miércoles antes del mediodía, porque sé que varios de ustedes han solicitado el día libre o la mañana libre en sus trabajos por el tema del pedido de examen. Así que bueno, básicamente vamos a tener que esperar al miércoles. Con respecto, igualmente, quiero aprovechar para comentarles un poquitito el tema del examen, como nosotros lo teníamos planteado. En esta oportunidad se iba a presentar en el formato de múltiple choice, en la cual toda la parte teórica constaba entre un mínimo de 40 preguntas y un máximo de 60, ¿sí? Y el trabajo práctico de navegación, que es sobre la carta, y básicamente en eso consta el examen, ¿no? El temario es todos los temas que estuvieron dictados, en los cuales todos ustedes cuentan con las grabaciones de las clases que fueron dadas y la documentación que se entregó debidamente en cada clase. ¿Sí? Básicamente eso es el contenido de lo que va a estar en las preguntas que se van a hacer dentro del examen, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer. Raúl, si vos tenés algo más que quieras ampliar que a mí se me haya pasado, aprovechá ahora para comentarlo. Hola a todos. No, Ale, me parece que cubriste todos los puntos, en particular que efectivamente el día miércoles vamos a estar cerrando este tema. Somos optimistas de que vamos a poderlo cerrar, pero obviamente no depende exclusivamente de nuestras posibilidades, ¿no? De modo que tan pronto como tengamos alguna resolución,
en un sentido o en otro, lo vamos a estar contactándonos como para que ustedes puedan tomar las acciones. En principio, de manera que no se van a salvar estudiar estos en este feriado, ¿eh? Así que discúlpenos, pero no les podemos evitar ese último esfuerzo. Bien, no, creo que no sé si hay alguna duda respecto a la mecánica del examen en sí mismo, pero creo que se les compartió la información, no sé si hay alguna duda respecto. Si no, con mucho gusto. Ahí veo una consulta de Victoria. Sí, referente al tema de la clase de apoyo que está brindando Mónica, mañana ella ya creo que había compartido con ustedes, que está confirmada, se mantiene. En el horario, confirmarnos, Mónica, el horario que era. Está muteada. ¿Qué horario era mañana? 6 de la tarde. Perfecto, 6 de la tarde. 18 horas. Sí, bueno, eso se mantiene. En el caso de que tuviéramos que modificar la fecha, nosotros previamente vamos a consultar con ustedes, porque las fechas ya van a estar complicadas por un tema de las fiestas. O sea, el único semana posterior que va a depender si dispone de personal prefectura sería el 17 y 18 de diciembre, y ya después los fines de semana siguientes corresponden a Navidad y fin de año, con lo cual ya deberíamos en ese caso pasarlo para enero. Pero yo no sé, bueno, en esta situación si alguno de ustedes tiene planificado irse de vacaciones o no van a estar en Buenos Aires, con lo cual nosotros previamente a confirmar o ratificar otra fecha, nosotros vamos a consultarles a ustedes si se encuentran en Buenos Aires como para poder planificar una fecha concreta, ¿sí? Eso quiero que se queden tranquilos, que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que todos los que de alguna manera nos confirmaron de que tenían la intención de rendir examen, no quede ninguno afuera, ¿sí? Así que bueno, creo que nada más. Nuevamente el agradecimiento de parte del equipo de la escuela, el habernos acompañado en esta propuesta, que para nosotros fue todo un desafío, porque la escuela tiene muchos años de trayectoria, pero siempre tuvimos seteado para un formato de clases presenciales. Esto para nosotros fue todo un gran desafío, hubo un gran trabajo de equipo, hemos logrado armar este curso en este formato. Sabemos que las clases presenciales se disfrutan y se aprovechan mucho más, pero bueno, creo que el objetivo que nos pusimos realmente lo pudimos lograr. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, seguramente que nos estaremos viendo pronto, y les pido que estén atentos a la notificación que realicemos el día miércoles, donde ahí confirmaremos o no el tema de la fecha. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Tomás. Dos cositas. Hubo una clase que hacíamos los martes de práctica que la daba Claudio, la última de navegación de estima, que yo no la pude observar y no recibí nunca el video. No sé si lo tendrán ahí como para enviarlo. Sí, están todas las clases grabadas, así que... Pero yo no sé si lo perdí o no lo recibí, el video de la última clase práctica de estima. Perfecto, despreocupate, te lo hacemos llegar vía mail, el link para compartirlo. Hoy en día no están todas publicadas, o sea, todos los videos de las grabaciones de clases quedan grabadas dentro de nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlos públicos o dejarlos ocultos. En realidad no se hacen públicas todos por un tema del desarrollo del curso,
pero debidamente le vamos a mandar los links de cada clase, así tienen acceso a toda la información. Sí, Dos cosas. Victoria armó una planilla con todos los links en el Drive, dice. bien. Ella puede llegar a compartir por los que nos ofrece. Perfecto. Bueno, Victoria es compañera de ustedes, está haciendo el curso y si se tomó la molestia de hacer un resumen de todos los links de todas las clases, te pedimos, Victoria, que lo compartas. Si no recibimos, Eduardo o Ariel se estarán ocupando próximamente entonces de compartirlo. Ok, la segunda, que no te escuché recién cuando hablaste, con respecto al examen, más allá del ejercicio de navegación en carta, ¿el resto son 40 o 60 preguntas? ¿Son todas multiple choice o son para desarrollar? Ahí, Raúl, había algunas que... Prácticamente la mayoría son todas, o puede ser combinación de multiple choice y algunas de verdadero o falso. En particular, creo que en la parte de la teoría de navegación pueden aparecer algunas para desarrollar, pero en principio son todas o multiple choice y o verdadero o falso. Perdón, Mónica, si querías agregar algo. Perdón, las de navegación son a desarrollar o responder preguntas. Perfecto. Bien. Buenas. Ahí la compartí en el chat. No sé si Ariel después quieren que le envíe algún mail. La estoy armando, así que le voy a seguir agregando cosas. Pero bueno. En ese caso, Victoria, si vas a agregar más cosas, yo te pediría que se le envíes o un mail a Eduardo o a Ariel y después ellos se ocupan de compartirlos con el resto que ya tienen la lista de alumnos que están integrados. Bien, bueno. ¿Sí? Las clases ya están todas. Perfecto, gracias. Bien. Sí, gracias. Bien, ¿alguna duda más que esté ahí dando vuelta? ¿No? Bueno, la verdad que hoy, bueno, nos entendimos un poquitito, pero bueno, valió la pena Raúl, ¿vos alguna otra cosa? Bien. Mónica, ¿alguien que tenga algún profesor que tenga que aclarar alguna cosa? Bueno, entonces la hacemos más sencilla. Quedan públicas todas las clases dictadas y todo el material que está grabado, tanto sea las clases de apoyo, que solamente lo único que tienen que hacer es buscarnos con el canal que se llama CNAS Escuela de Vela, ¿sí? De esa manera van a encontrar la lista de todos los videos grabados. ¿Ok?